un podcast live más de la semana en Conversaciones Aduaneras con Manuela Aduanera. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener unos invitados demasiado especiales porque hoy queríamos hablar sobre un tema pues que nos está impactando a todos en el comercio exterior y que realmente pues nos puede generar un tema de planeación tributaria a todas las empresas que estamos en el comercio exterior. Así que bienvenidos. Le vamos a dar la bienvenida también a nuestros invitados. Son de la firma Forbis Mazars. No sé si ustedes la han escuchado, si no hoy la van a conocer. Es una, digamos, multinacional de abogados porque está en casi todos los países, es muy grande y pues tenemos aquí una sucursal de la firma en Colombia. Y hoy contamos pues como con el gran honor de tener a tres grandes invitados. La doctora Francia Inés Hernández, que ustedes ya la conocen, pues obviamente una abogada, una de las mejores abogadas en temas aduaneros. Vamos a tener aquí a Juan Esteban Sanín, que es un súper experto en temas de impuestos impositivos, tributarios, y también a la doctora Gina, que ella nos va a hablar también sobre los cambios que se vienen en esta reforma. Así que le voy a dar paso a los invitados. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad que para mí es un gran honor tenerlos. Antes de comenzar, me gustaría que nos contaran un poquito de ustedes, un poquito de la firma, qué es Forbis Mazars, quiénes son, por qué están en Colombia y bueno, qué es lo que estamos esperando de ustedes como firma aquí en este podcast para ya darle paso como a las preguntas muy concretas. Juan Esteban, no sé si quiere dar el saludo inicial o para que nos cuenten, Juan Esteban, quién es Juan Esteban, posteriormente Gina y posteriormente hablamos de la firma. Bueno, no, pues muchas gracias. Qué pena pues yo empezar, pero bueno, ya con esa invitación de Francia, pues bueno, me tomo la palabra. Muchas gracias, Manuela, por esta invitación. Muchas gracias a todos los que están conectados pues por este espacio. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Sanín, soy socio de la firma Forbis Mazars. Forbis Mazars es una firma internacional de servicios profesionales. Tenemos todas las áreas de práctica, tenemos comercio exterior, de la cual Francia aquí es nuestra socia. Somos muy fuertes en impuestos, ese digamos que es un tema que manejamos transversalmente por todas las líneas de práctica y tenemos obviamente las líneas de auditoría, de servicios contables, BPO, todos los servicios legales y bueno, digamos básicamente todo lo que necesita una empresa bajo un mismo techo como para operar y para cumplir con todas sus obligaciones. Entonces, dicho eso, pues encantado de estar aquí con ustedes. Yo creo que este es un espacio muy importante para poder darles algún contexto sobre lo que está pasando con la actual reforma tributaria. Y tenemos pues como algunos temas seleccionados que son como de especial relevancia porque pues sabemos que el tiempo es corto, pero le doy paso entonces a Francia y a Gina para que hablen un poquito de quiénes son y de su rol dentro de la firma. Bueno, Gina, preséntate tú, quién eres y posteriormente culmino yo con mi presentación. Bueno, no, muchas gracias a todos por conectarse y por supuesto a Manuela por invitarnos a este espacio tan importante. Yo soy Gina Ortiz, gerente senior de los servicios tributarios, ubicada aquí en Medellín. Nuestra presencia como firma, dijéramos, está alrededor del país, pero físicamente tenemos oficinas en Bogotá, Cali, Barranquilla y por supuesto Medellín. Entonces, mi rol está como direccionando o más bien liderando los servicios tributarios en Medellín y por supuesto con un alcance en todo el país, como les hemos comentado, o como les he comentado. Bueno, no, básicamente es eso y la idea es que en este espacio, por supuesto, socialicemos estos temas de relevancia y que muchos han generado un ruido importante y lo interesante del espacio es que nos hagan saber las inquietudes que tengan y, por supuesto, transmitirles este mensaje de una manera que para ustedes sea digerible, porque pues mucho tecnicismo hay en la mitad de todo. Dale adelante, Francia. Bueno, muchas gracias a Juan Esteban, muchas gracias a Gina por su presentación y nuevamente muchas gracias a nuestra querida Manuela, que además es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Aduaneras.
Y qué bueno contar con estos espacios que definitivamente sí democratizan el conocimiento. Forbis Mazars es una firma americana francesa, Forbis americana, Mazars francesa, que tiene alrededor del mundo más de 40.000 profesionales, presentes en más de 100 países. Y en Colombia somos más de 15 socios y como dijo Gina, estamos presentes en 4 ciudades de manera directa, en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, con oficinas propias, con más de 350 profesionales incorporados a nuestra firma. Tenemos varias áreas de litigio o áreas de conocimiento en cuanto a servicios. Entre ellas está el tema de auditoría, que es auditoría, entonces aseguramiento y revisiones, auditoría de proyectos, subvenciones a banca multilateral, capacitaciones, consultas en todo el tema de lo que es NIF, revisoría fiscal, que es tan importante tenerlo en cuenta en el área de impuestos. Pues también tenemos todo un tema incorporado en compliance tributaria, estructuración corporativa tributaria, litigios en materia tributaria, fiscalidad internacional. Ahora Juan Esteban acaba de abrir precisamente Forbis Mazars Panamá, y ya dijimos que estamos en más de 100 países, entonces eso integra mucho más la cercanía en las relaciones con aquellos países con los que Colombia efectivamente genera negocios de manera inmediata. Tenemos el área de Derecho Aduanero y Comercio Exterior, en donde pues, tenemos el régimen cambiario, la aplicación de acuerdos de medidas internacionales, todo el tema de defensa comercial, el litigio aduanero. Y tenemos el área legal, que me parece supremamente importante, entre otras muchas áreas, que hay que integrarle a este tema de planeación en comercio internacional, porque manejamos y lideramos todo el tema de arbitraje, auditorías internas para procesos legales, tributarios y laborales, derecho al consumidor, derecho laboral, derecho migratorio, en fin. Si vamos viendo las líneas que maneja la firma a nivel nacional e internacional, nos van generando una integración. Entonces, yo soy Francia Hernández, abogada aduanera, docente universitaria también, y pues entre otras cosas, socia de aduanas y comercio exterior de Forbis Mazars. Mejor dicho, estamos con la mejor firma, los mejores expertos. Les agradezco muchísimo por darnos este espacio y por darnos la oportunidad de conocer de la mano de los mejores, sin duda, estos cambios que se vienen, ¿sí? Ahora pues empecemos a hablar sobre la reforma tributaria que se viene para el país. Bueno, queremos saber un poco como cuáles fueron los motivos por los que el gobierno expidió esta ley, aparte de todo, o este proyecto, que lo enmarca a través de una ley de financiamiento. Un poco sobre esto, porque de verdad que para todos es muy complejo entender los motivos y por qué ley de financiamiento. Entonces, mira, Manuela, primero la respuesta te la va a dar el doctor Juan Esteban, pero queremos decirle al público que te sigue que la planeación en materia de los negocios, de comercio exterior y de negocios internacionales también requiere de toda una implementación en materia fiscal, ¿sí? Que garantiza, sin duda alguna, un plan de continuidad de negocio. Y en estos temas fiscales también se incorpora una debida planeación tributaria, no con la finalidad de evadir o con la finalidad de buscar alternativas que no sean lícitas, sino por el contrario, de integrar un conjunto de elementos que permitan mantener una debida fiscalidad, una debida causación efectivamente del tributo, y no solamente en temas de orden tributario, sino también en temas de orden cambiario y en temas de inversión. Por eso, finalmente, estos temas resultan de última importancia, ya que el gobierno nacional ha radicado el proyecto en donde lo define como ley de financiamiento, y esa ley de financiamiento está muy orientada a plantear aspectos que no solo modifican el tema tributario, sino que impulsan la financiación de algunos sectores que se requieren efectivamente para mantener y financiar ese presupuesto que hoy está vigente. Entre esos sectores que toca esta reforma tenemos el de mejoramiento de vivienda, fortalecimiento del turismo, todo el tema de transición energética y de desarrollo de energías renovables sostenibles. Nosotros acabamos de haber publicado el mes pasado, el informe de la OCDE, ¿cierto? Donde finalmente, y es importante advertir que no se está hablando aquí que el estatuto tributario sea malo, se está hablando que probablemente sea ineficiente. Además,
tenemos unas tasas importantes de informalidad que superan el 57%. Entonces, todo esto va llevando a conducir a que el por qué se da finalmente esta propuesta de ley, que no quiera decir que lo que está contenido hoy en ese borrador sea lo que traduce efectivamente esa necesidad de mejorar una sostenibilidad a corto y a largo plazo, ¿sí? Porque pues se analizan temas de relación deuda-PIB, costos de la deuda, destino de los nuevos recaudos, y que esas proyecciones sean realistas, sobre todo en una condición de incertidumbre fiscal como la que hoy estamos en el país. Entonces, digamos que todo esto involucra en alguna medida el por qué finalmente hoy estamos discutiendo esos temas que son de orden tributario, que atañen a esta propuesta que hoy se entiende como ley de financiamiento, porque vuelvo al tema, no es que la OCDE tenga la última palabra, pero sí es necesario leer y se necesita efectivamente de un lado unas reformas que promuevan mayores ingresos y mejorar esa eficiencia, ¿cierto? Esto no quiere decir que incrementar la renta en las pequeñas, sobre la pequeña base de personas naturales sea realmente la fórmula o no, o algunas de las propuestas que hoy presentarán tanto Gina como Juan Esteban vayan en busca a mitigar esa condición que hoy hablamos de buscar, digamos, generar o alejarnos de ese estado de incertidumbre regulatoria y efectivamente propulsar por la eliminación de aspectos que llevan a la corrupción. Doctor Juan Esteban, eso es, digamos, el antecedente del por qué consideramos que sí es necesario detenernos un poco al interior de las empresas que están vinculadas con el comercio internacional, los profesionales que realizan todo este tema de consultoría, a revisar cada uno de los puntos que tiene que ver con este proyecto de reforma que se ha denominado de financiamiento. Bueno, no, muchas gracias, Francia. De acuerdo con todo lo que has dicho. A ver, digamos que entiendo la confusión generalizada digamos, del término ley de financiamiento versus reforma tributaria. Las personas no saben cuál es la diferencia, qué impacto tiene que esta ley se tramite, digamos, por una ley de financiamiento versus una reforma tributaria. Y básicamente yo lo que creo es que, pues, que el gobierno ha querido, digamos, tramitar esto bajo esta ley de financiamiento para no decirle, digamos, pues al público, al electorado, mire, esta es la segunda reforma tributaria del gobierno actual, ¿cierto? Porque evidentemente, pues eso digamos que no tiene, digamos, una buena acogida. ¿Qué es básicamente una ley de financiamiento? Es una ley que tiende a financiar el presupuesto de un determinado periodo. Entonces, este periodo, el periodo del año 2025, está desfinanciado en 12 billones. Tiene un presupuesto de 523 billones de pesos, que es básicamente todo lo que el gobierno, digamos, presupuesta gastar, digamos, en todos los temas, atención a la deuda, inversión social, bueno, todos los rubros pues, propios del presupuesto, y tiene, digamos, una desfinanciación de 12 billones. Entonces, con esta ley pretende recaudar esos 12 billones. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Constitución dice que cuando el presupuesto esté desfinanciado, pues se pueden, digamos, presentar los proyectos de ley para buscar la financiación, pero aquí la gran crítica es que si uno mira el contenido, digamos, de la ley de financiamiento, realmente lo que es una reforma tributaria, porque muchas de las normas que tiene, pues van a empezar a regir en el año 2025 y el recaudo se va a ver en el 2026, ¿cierto? Entonces realmente no es que vaya a financiar el periodo 2025. Hay otras normas que sí van a, digamos, que van a generar un recaudo en el 2025, pero no todas. Básicamente, digamos que esa es la distinción, digamos, entre una ley de financiamiento y una ley de reforma tributaria, que, digamos, típicamente una ley de financiamiento, pues debe
circunscribirse a que, pues si va a crear un impuesto, pues ese impuesto se cree para el periodo que busca financiar, pero aquí lo que vemos es que se crean se modifican los impuestos, digamos, hacia el futuro, no solamente para el año 2025, sino para años siguientes, y eso puede tener, digamos, una crítica constitucional que se puede hacer valer, digamos, ante una demanda de inconstitucionalidad frente a la Corte Constitucional. Entonces, digamos que no es un tema irrelevante. Esa es básicamente como mi comentario. No sé, Gina, si quieres ahí complementarme o Francia en algo. Esa es la distinción principal. Sí, estamos. Bueno, aquí estamos viendo que hay un tema y es más que todo, a la final, siempre si va a haber un tema tributario, un cambio en el tema tributario, sí o sí, esto va a impactar el bolsillo de los colombianos, sea empresa o persona natural. En ese orden de ideas, he escuchado que esta reforma impacta también el impuesto al patrimonio. Esto antes de personas naturales y personas jurídicas, ¿cómo vamos a vernos impactados en ese punto? Mira, ese es uno de los grandes, una de las grandes críticas que tiene este proyecto y es básicamente que se está bajando el umbral del impuesto al patrimonio casi de 3.600 millones de pesos a 1.800 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que quien tenga un patrimonio líquido, es decir, activos menos pasivos, em, de 1.800 millones de pesos, pues ya, digamos, se vuelve contribuyente del impuesto al patrimonio, pues, o sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Digamos que se bajan, digamos, obviamente correlativamente digamos, todos los umbrales que existen, y eso, según unos cálculos que nosotros hemos hecho, genera, por ejemplo, que se tripliquen o que en algunos casos se dupliquen, en otros casos se tripliquen, en otros casi que se cuadrupliquen los impuestos que tienen que pagar las personas, y no son, digamos, pues, digamos, grandes patrimonios ni personas, digamos, que tengan una capacidad contributiva superior, sino simplemente, pues que tenga un patrimonio, no sé, un par de activos, un par de inmuebles, unos carros, pues ya pueden alcanzar ese umbral, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es algo pues muy negativo porque es algo que efectivamente pues va a tener un impacto grande en pues en el ahorro de las personas, porque digamos que el impuesto al patrimonio lo que termina grabando es el ahorro de las personas que han hecho durante los años, eh, y con el agravante de que, pues de que es perpetuo, digamos que no es por un par de años, sino que es a perpetuidad, ¿cierto? Entonces, fíjate lo que puede pasar, por ejemplo, y bueno, además se crea también, digamos, una tarifa especial del 2%, digamos, para grandes patrimonios. Entonces, fíjate lo que puede pasar, por ejemplo, en el patrimonio consolidado de alguien, si todos los años paga el 2%, digamos, de impuesto al patrimonio sobre su patrimonio líquido. Eso, pues, digamos que al cabo, digamos, de 10 años, pues se le come básicamente el 20%, y eso es pues sin tener en cuenta como el efecto compuesto, ¿cierto? Porque puede ser mucho más. Entonces, realmente, pues digamos que es un tema bien complejo. Además que, pues digamos que la reforma también introduce un aspecto pues bastante complejo, que es que las personas jurídicas, es decir, las empresas que tengan activos fijos, reales, improductivos, van a tener que pagar impuesto al patrimonio sobre esos activos fijos, reales, improductivos. Entonces, por ejemplo, una sociedad que tenga unas fincas de recreo, ¿cierto? Unos lotes que no los tenga, digamos, pues que no sean, digamos, activos que estén generando renta. Entonces va a tener que pagar impuesto al patrimonio sobre esos, digamos, sobre esos activos a la tarifa del 1,5%. Entonces es algo bien complejo y que además, pues, digamos, puede generar un efecto de doble tributación. Porque, pues, por ejemplo, si tú tienes, si tú eres dueña de una SAS y en esa SAS tienes dos o tres apartamentos que usas para ti, para tu familia, entonces la SAS va a pagar impuesto al patrimonio sobre esos activos fijos, reales, no productivos, y tú vas a pagar impuesto al patrimonio sobre las acciones que tienes en la SAS.
Entonces, fíjate que estás pagando impuesto al patrimonio dos veces. Algo, digamos, bastante desaconsejable, pues que ojalá se corrija pues en el trámite de discusión de esta reforma. Juan Esteban, pero entonces ahí, pues, digamos, ¿qué salida tienen las personas naturales frente a esto? Porque siento que esto está generando más inseguridad jurídica de la que ya tenemos y el riesgo país aumenta un montón. Entonces, aquí también en este podcast lo que intentamos es, bueno, bajemos un poco el tema del pánico colectivo porque pues también eso está, no está bien. ¿Cómo podríamos como personas naturales o como personas jurídicas enfrentarnos a esto del impuesto al patrimonio? Digamos que hay formas de planear nuestra tributación para que esto no nos impacte de manera negativa y terminemos yéndonos del país porque no es viable estar en Colombia o definitivamente no hay nada que hacer. No, claro, claro, digamos, hay muchas formas, digamos, de organizarse para uno poder, digamos, em, pues, tener, digamos, un impacto menos lesivo, pues, del impuesto al patrimonio. Em, Desafortunadamente, pues el tiempo no nos da, digamos, para contar en detalle cómo serían todas estas estructuras, pero con mucho gusto, digamos, pues en una futura oportunidad o, digamos, a través tuyo, el que necesite, pues, digamos, revisar un caso concreto, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Ahora, yo lo que creo es que eh, es muy importante, digamos, que en este momento que el Congreso está tramitando, digamos, está empezando la discusión del impuesto al patrimonio, pues se deje claro que este impuesto al patrimonio tal como está planteado, pues sería, digamos, un golpe muy duro en, digamos, en la clase trabajadora, porque es que no es, digamos, una norma que esté grabando los grandes patrimonios, sino que simplemente está grabando el ahorro, digamos, de las familias colombianas y eso, pues, digamos, que puede también eh, discutirse, digamos, discutirse constitucionalmente por ser contrario al principio de equidad y justicia, ¿cierto? Que la Constitución establece que uno debe contribuir a las cargas públicas bajo el criterio de equidad y justicia. Pero no, claro, hay, digamos, hay muchas formas, digamos, de organizarse como para efectos de poder, eh, de que el impuesto al patrimonio, de pagar lo justo, pero pues digamos que no pagar en exceso de forma innecesaria. Sí, por supuesto, digamos que esa pregunta te la hago es porque muchas personas creen que definitivamente no es posible, pero es por el desconocimiento de que existen formas de hacer las cosas de manera legal y montar, digamos, una estrategia de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que la misma ley nos permita. Y pues para eso hay firmas como, por ejemplo, Forbis, que les pueden ayudar porque definitivamente uno no puede andar como empresario solo, o sea, uno no puede pretender también que el contador, que es el que hace todo en la empresa, aparte le monte una planeación fiscal y tributaria y aduanera, porque no va a pasar. Entonces, yo quiero concientizar mucho a los empresarios que me ven, que nos ven en este podcast, que nos escuchan y que saben que, verdad, están en una empresa y que crear empresa en Colombia es tan complicado y más ahorita con tantos impuestos que se le están colocando a las empresas y a las personas naturales, que vean que existen formas de hacer las cosas de manera legal, pero obviamente acompañados por expertos. Ahora, hablemos de las empresas, de las personas jurídicas. Sé que, pues digamos, ustedes han hablado en algunos conversatorios sobre el impuesto de renta. Nosotros tenemos una tarifa del 35%, si no estoy mal. ¿Esto va a cambiar? ¿Esto va a tener algún cambio, alguna modificación? Así es, Manuela. Digamos, las personas jurídicas también tienen una cantidad de modificaciones. En esta oportunidad, lo que está proponiendo el gobierno es generar ya no una tarifa única del 35%. Tenemos algunas diferenciales actualmente, como el régimen de zonas francas que goza de un 20%, el régimen tributario especial que puede llegar a un cero si cumple los requisitos, en fin, pero son casos especiales. ¿Qué se está proponiendo en el proyecto de ley? Es tener una tarifa marginal, actualmente las tenemos, pero solo respecto a las personas naturales, y ahora se está proponiendo también una tarifa marginal para las personas jurídicas. De esta manera, de acuerdo a la renta líquida, es decir, a la utilidad fiscal, de acuerdo a la depuración que la norma nos trae,
Entonces, dependiendo de esa utilidad fiscal o renta líquida agravable al final del día, como técnicamente se denomina, pues asimismo estarán sujetos esas compañías a una tarifa que puede ser del 27% si esa renta líquida está alrededor de los 300 millones, ahí tendrán una tarifa fija del 27% y va a empezar a tener unas variaciones si esa tarifa empieza a oscilar entre estos 300 casi millones y 650 más o menos. Ahí va a empezar a hacer una tarifa del 34, 33, 32 y año a año se pretende que se reduzca hasta llegar al 30% y se mantengan adelante en ese 30%. Insisto, depende de dónde se ubique la renta líquida. Y si esa renta líquida ya supera los 650 millones más o menos, ya vamos a tener una tarifa de, estos son márgenes, como decía, pero entonces vamos a tener una tarifa de 33%, 34%, va a oscilar entre 34 y 33%. Es una de las modificaciones importantes que está sugiriendo el gobierno a través de este proyecto. Y bueno, dijéramos que hay un tema importante ahí. Y Esto dale, adelante. te pregunto ahí, ¿eso afecta de alguna otra manera, de manera negativa o positiva, que nos bajen o que nos suban ese valor? Esto beneficiará a quienes tengan una renta líquida menor a los 300 más o menos millones que mencionaba. Entonces, claro, ellos pasan de tener una tarifa nominal del 35 al 27%. Ahora, hay un tema ahí y es que visualmente pareciera que están beneficiando a algunas compañías que tengan esta renta líquida, como mencionaba, en estos márgenes. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos por allá una propuesta, de hecho, una norma que está vigente, que lo que dice o pretende es que las compañías no paguen por debajo de un 15% según una fórmula que propone la misma norma. Me refiero a un 15% de la renta y es básicamente o lo que dice es un 15% de la utilidad contable, pero con una depuración que la misma norma propone de manera, por supuesto, muy conveniente para efectos recaudatorios. Entonces es una fórmula que tiene una cantidad de efectos que al final del día grava ingresos que son contables, pero no fiscales. Dijéramos desde el punto de vista fiscal hay una regulación de qué se entiende por ingreso. Entonces, contablemente hay un reconocimiento según las normas contables de de distintos rubros. Ejemplo, pasa con los activos tenidos en moneda extranjera, que con la diferencia en cambio, que es un ajuste contable, pero todavía el contribuyente no se ha beneficiado del efecto si es que es un ingreso. Pensemos en que sea un ingreso para pagar impuestos sobre eso. Pasa, por ejemplo, con una norma muy contable que es la obligación de mantener actualizados los activos. Entonces, obliga a que se reconozca ese mayor valor del activo. Eso al mismo tiempo, desde el punto de vista contable, quien esté obligado, por supuesto, a llevar contabilidad, reconoce un ingreso asociado a ese mayor valor del activo, por ejemplo. Pero eso es un tema contable, son disposiciones meramente contables. Desde el punto de vista fiscal, la regla general, ese ingreso no lo grava, o sea, no está sometido a impuesto. Sin embargo, por virtud de esta fórmula, que esto se llama tasa mínima de tributación, por virtud de aplicar esta fórmula, ingresos como esos terminan siendo grabados a perpetuidad hasta que el activo eventualmente se venda. Entonces, entre otros, esta fórmula tiene muchos defectos que nosotros pudiéramos tener la expectativa de que en el proyecto se subsanaran este tipo de hierros en la fórmula, como en este tiempo desde el 2022, bueno, estos 2 añitos de experiencia con la última reforma se han identificado y realmente no. Aquí, curiosamente, lo que busca el proyecto es incluso incrementar esa tasa mínima de tributación. Entonces, fíjate que por un lado está bajando las tasas aparentemente nominales sujetas a estos márgenes que mencionaba, pero por el otro lado están incrementando esta presunción de base mínima para pagar impuestos. Entonces, si liquidara uno eso realmente o lo llevara o lo aterrizara a los resultados reales, es posible que esta aparente disminución realmente no ocurra. Entonces, bueno, ese es uno de los cambios que sugiere el proyecto y que, insisto, al final no se están haciendo modificaciones que veamos que en últimas propenda un beneficio para los contribuyentes, sino que por el contrario eventualmente pueden pagar incluso un poco más por virtud de esta tasa mínima de tributación. Insisto, pasa del 15 al 20%. Bueno, pero entonces, en ese orden de ideas,
eso, y digamos, tendría algo que ver con lo que nosotros teníamos antes del régimen simple de tributación o digamos cómo se va a impactar el régimen simple, porque he escuchado en algunos eventos que pretenden acabarlo. Así es, o sea, aunado a dijéramos, a estos cambios que mencionaba, pues uno diría, bueno, tenemos acceso al régimen simple, el régimen simple ha sido una herramienta, esto nació hace un par de reformas atrás, de pronto por allá en el 2018, en la reforma del 18, luego en la del 19, igual la reforma del 19 lo incorporó e incluso con tarifas mucho más atractivas, con la reforma pasada, incluso curiosamente, se estudió estadísticamente cómo había beneficiado el régimen simple y se concluyó que era tan beneficioso que bajaron aún más las tarifas. Esto ya voy a mencionar a grandes rasgos que nos trae el régimen simple. Y tan así que entonces, insisto, para incentivar aún más la inscripción o la formalización de muchos contribuyentes que de pronto no estuvieran como en la lupa todavía de la tributación, pues entonces para hacerlo más atractivo bajaron aún más las tarifas y en la exposición de motivos de la entonces, lo que hoy conocemos la ley 2277, que fue la reforma pasada del 2022, incluso se decía eso. Bueno, esto está funcionando, las estadísticas nos muestran que muchos informales se han venido formalizando a través del régimen simple, se están inscribiendo porque no tenían ni siquiera un RUT, entonces se están inscribiendo, están tributando a través de esta vía, entonces hagámoslo más atractivo para que de esta manera logremos eh, incentivar mucho más contribuyentes y pues por esa vía recaudar, por supuesto, más personas que no tenían un RUT, que no están en el universo de solicitar una factura electrónica, ni siquiera expedirla, no llevan contabilidad, etcétera. Realmente funcionó y tenemos por ahí las estadísticas que la misma habían publicado y curiosamente en la exposición de motivos de este proyecto de ley lo que dicen es, no, no funcionó, hemos revisado estadísticas y resulta que ya que no, no funciona o no cumple el propósito de la ley que era incentivar la formalización, sino que lo que hemos visto es que quienes ya estaban en el universo tributario, en el régimen ordinario, migraron al régimen simple para gozar de una menor tarifa. Y por esta vía nos parece que no es procedente que el régimen se mantenga, entonces se propone derogar el capítulo bueno, que en última se resume al régimen simple con unos temas de discusión ahí frente a la forma en que lo están pretendiendo sacar del ordenamiento jurídico, pero en últimas buscan es eso, sacarlo. Es un desacierto total porque en efecto sí ha funcionado para muchos, el régimen simple es totalmente atractivo porque tiene una carga formal reducida de manera importante, entonces dentro de la tarifa se involucra el impuesto de renta, lo que está siendo reemplazado por una tarifa simple, la tarifa del régimen simple, involucra en la misma tarifa el impuesto de industria y comercio, entonces se evita este tema administrativo que es bastante engorroso de ir y registrarse en cada municipio donde se opera para declarar, para pagar un impuesto a cada municipio, etcétera. Entonces resulta muy funcional tener que pagarle a la DIAN una tarifa que es bastante reducida, aplica sobre un ingreso, entonces no hay que cumplir con un montón de requisitos asociados a las deducciones, que si la factura electrónica, que si la nómina electrónica, que si los N requisitos que tenemos para poder cumplir de manera formal y sustancial con la procedencia de un costo-gasto, me refiero para deducirlo. Bueno, si no me escuchan, porque me están llegando las notificaciones, me cuentan. Entonces, digamos, es bastante funcional, muy atractivo. Las tarifas son bajitas, insisto, aplican sobre el ingreso, entonces eso hace que sea muy atractivo. Insisto, no hay que correr con estos gastos o esta carga operativa administrativa en función de dónde pago, en dónde tributo el impuesto de industria y comercio, que es local, porque todo lo recauda la DIAN y es a través del Ministerio de Hacienda donde se hace la dispersión de los recursos a los municipios donde se operó y que son beneficiarios del impuesto de industria y comercio. Entonces, en últimas bueno, no se les practica retención en la fuente, tampoco son agentes de retención, entonces no tienen que estar presentando declaraciones de retención en la fuente. En fin, realmente es muy atractivo y no obstante lo están pretendiendo derogar con el argumento de que se está percibiendo menos
recaudo porque quienes están en el simple han migrado realmente en su mayoría, insisto, contrario a la exposición de motivos de la reforma pasada, contrario a las estadísticas que la DIAN publicaba diciendo como un banderín de una buena medida que en su momento se tomó. Contrario a todo eso, acá abajo estos argumentos que venía exponiendo lo piensan derogar. Entonces realmente es un desacierto total, tenemos muchas críticas al respecto. Y bueno, esperemos que esta propuesta no pase. En la reforma pasada también generó mucho ruido, por ejemplo, quitar el beneficio para o que no pudiesen acceder al régimen simple ciertas actividades como la de servicios profesionales. Dijéramos que pudieran ahondar un poco en el análisis para ver qué dejan, qué no, qué funciona, qué no, pero no, aquí de tajo lo que hacen es derogarlo, sacarlo. Entonces, totalmente cuestionable y por supuesto debatible. No, pues gravísimo. Se me fue acelerando el corazón mientras tú hablabas. No, porque esas... Yo quisiera decir dos cositas respecto de lo que estaba diciendo Gina, que me parece que es una muy buena síntesis, digamos, de todo lo que ha sido el régimen simple. Pero hay dos temas. Lo primero es que desmontar el régimen simple generaría, digamos, un efecto de falta de confianza legítima en el Estado. Es decir, hay muchos empresarios que estructuraron sus negocios basados en una proyección de lo que iban a tener que pagar, digamos, sobre sus ingresos brutos y que ahora les cambian entonces, digamos, todas las reglas del juego aplicables a su negocio y esto, pues, esto, digamos, que iría en contra del principio de confianza legítima, que básicamente es un principio constitucional que dice que si usted, que usted puede tener, que usted debe poder confiar en el Estado para que el Estado no cambie súbitamente digamos, las reglas de juego que le puedan afectar a usted, ¿cierto? Lo otro es que no tiene mucho sentido cambiar el régimen simple digamos, en una ley de financiamiento, porque es que, digamos que la derogatoria del régimen simple sería a partir del 2026 y lo que se pretende financiar es el año 2025, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver la derogatoria del régimen simple a partir del 2026 con la financiación del año 2025? Entonces, eso me parece que y sería, pues sería una verdadera lástima porque es realmente lo mejor que ha existido en el derecho tributario colombiano, porque es realmente un régimen sencillo, es un régimen donde los empresarios no se tienen que estar preocupando que si el gasto es deducible, no es deducible, que si el costo está bien, digamos, tiene los requisitos necesarios para poderse los llevar como costo. Entonces, digamos que es algo que realmente simplifica mucho la vida del comerciante, del empresario, genera formalización, invita, digamos, a ser empresa. Esto ha generado, digamos, pues ha generado que muchas personas digan, vea, que, pues, digamos que prefiero meterme en el régimen simple, pagar, digamos, una tarifa que sea parte de mis, digamos, una tarifa aplicable directamente a mis ingresos, que tener que, pues, tener un sistema muy complejo donde finalmente pues se termine tributando muchísimo más. Entonces sería una verdadera lástima, pues ojalá que eso lo corrijan rápidamente. Por ejemplo, tú que tienes 15 casi 16.000 seguidores, pues podrías hacer una campaña de, bueno, pues por favor apoyemos la conservación del régimen simple, porque es que eso Te puede llegar, apoyamos y digamos, todo al en la campaña. Senado, eso puede llegar al Senado, los senadores pueden mirar el impacto que eso tiene, digamos, en el empresariado y realmente pues necesitamos es simplificarnos en las estructuras de cumplimiento, no enredarnos más, no meterle más complejidad, digamos, a lo que ya de por sí es bien complejo. No, pues absolutamente. Yo quedé absolutamente asustada. Espero que de verdad no pase. Vamos a hacer una fuerza aquí. También estamos conectados en TikTok. Ahí,
Oh, Manuela, y yo creo que sumar hecho la campaña que invita a Juan Esteban va muy acorde a que lo que estamos tratando de trabajar es de minimizar la informalidad. Y creo que queda demostrado que el régimen simple lo que adoptó fue una mayor aseguranza para todos, sobre todo tú que vienes trabajando muy en el nicho de las pequeñas y medianos, de esas personas que generan sus negocios, digamos, en estos temas de comercio exterior, donde apenas van a dar a conocer su producto, donde finalmente son ellos batallando solos, y lo decías ahorita, o sea, son ellos haciendo su plan de estudio de mercado, son ellos solos haciendo muchas veces su labor de comercialización, o los que realizan labores de representación a terceros que mucho se desarrollan en el comercio exterior. El régimen simple lo que ha permitido es que todos esos nichos de negocio que buscan incluso la internacionalización cumplan con esa perspectiva de poder formalizarse de mejor manera y de una manera más eficiente, ¿sí? Y volverlo más complejo redundará, yo no sé, Juan Esteban me corregirá, en lo contrario, y que volvamos a abrir esa brecha de la informalidad, ¿no? Total, Así es. total, total, total. Es que no podemos, no podemos permitir que, digamos, habiendo dado este paso y donde la gente realmente, que no podemos permitir que estando finalmente contentos con un sistema porque funciona, porque es práctico, porque es sencillo, pues digamos que se desmonte, porque ahí digamos que el empresario tendría, lo que dice Francia, tendría dos opciones: o una complejidad tremenda, digamos, para poder cumplir, o la informalidad, y pues muy probablemente eso generará es más informalidad. Entonces el efecto es totalmente contrario a a lo que el Y gobierno aspira y para lo que se creó el sumémonos, régimen simple. y sumémonos a otra tarea que estamos vinculados con estas campañas que ha venido realizando Manuela de Comercio Exterior, y es precisamente uno de los discursos que ha dado el Ejecutivo es diversificar las exportaciones, ¿cierto? Y esa diversificación de las exportaciones se apalanca mucho en el buen desarrollo del agro. Y allí vemos donde hay pequeños y medianos, donde difícilmente, efectivamente, en primer lugar llegan a la interconectividad. Se nos ha pedido mucho cómo hacemos para llegar a la conectividad, pero mucho más al desarrollo de negocios. Y en ese orden de ideas, pues, cuando uno observa en estas pequeñas localidades quién quiere exportar, ni siquiera tienen la cultura de las obligaciones formales como estar registrado en un RUT, en el RUT, por ejemplo. Entonces, eh, eh, llevarlos a incrementar o a cambiar las condiciones de lo que hoy ya tenemos ganado con el régimen simple nos va a volver a alejar a esa posibilidad incluso de buscar que esos pequeños y medianos sigan creciendo en una cadena de contribución, buscando mejorar su cadena de negocios para tocar mercados internacionales. Pues porque le va a hacer mucho más compleja la tributación en Colombia. No, pues absolutamente, y lo que tú decías, pues la confianza en el Estado va a reducir un montón. Yo creo que esto sería el peor golpe del gobierno, o sea, sería lo peor, o sea, ya como la estocada final, ya como que los empresarios no aguantan más. Por Dios, esto me preocupa mucho, pero efectivamente vamos a hacer una campaña aquí. Pensaría uno que lo que hay que llamar es a la coherencia, Sí, ¿no es cierto? Es decir, a que seamos coherentes tanto en el discurso como en las propuestas normativas, y que no distanciemos los sectores, ¿no es cierto? Y lo decíamos de entrada, o sea, no disfrazar modificaciones de orden tributario con formulaciones constitucionales que buscan apalancar el financiamiento. Ese es el primer llamado, pienso yo. Y no, digamos, eh, eh, en alguna medida derrocar o destruir lo que ya se ha construido y sobre lo que ya venimos avanzando de manera positiva. es correcto. Bueno, pues hemos hablado ya de los impactos a las personas naturales, los impactos a las personas jurídicas, los impactos que vamos a tener en general, pues como país, si esto llega a suceder, que ojalá de verdad esto tiene que encontrar un asiento jurídico que nos proteja nuestros derechos ya adquiridos, digámoslo así. Pero hay otro impacto o dos impactos que ya para finalizar me gustaría como que tengamos en cuenta, y es frente al IVA.
¿Algo impacta esta reforma al IVA? Sí, yo quisiera, Gina de pronto va a tocar un poquito juegos y azar, ¿no es Ujú. cierto?, en el tema del IVA, pero en este tema del comercio, nosotros hemos venido trabajando en toda la implementación de lo que es en materia del sector automotriz, las tecnologías limpias y sostenibles, ¿cierto? De hecho, el año pasado tuvimos la aprobación de la Ley 2290 del 2023, la cual acoge el Acuerdo del 58. Y esto tiene una importancia desde el punto de vista de todo lo que es la movilidad, ¿cierto? Y una movilidad sostenible. Y es que este acuerdo del 58, al llegar a Colombia a acogerlo, que es un acuerdo de Naciones Unidas, pues lo que busca es, en alguna medida, homologar esas necesidades de orden técnico para todo lo que son vehículos, autopartes, y finalmente armonizarlos bajo unas estrategias de nivel de protección de seguridad, pero también promoviendo una eficiencia y una mejora en el medio ambiente. Entonces vemos cómo la reforma tributaria lo que hace es entrar a analizar. Yo en parte estoy de acuerdo porque desde el punto de vista técnico, los vehículos híbridos sí están clasificados, y esto me van a corregir los expertos en materia automotriz, digamos, una condición de combustión que pudiera ser que no genere, sí genera en alguna medida un impacto de tecnología limpia en la circulación y en la huella de carbono, finalmente, pero no lo reduce a su último contenido, cómo tratamos de llevarlo al tema de la usanza o implementación de vehículos eléctricos, que igual vamos a discutir el tema de cuál es el impacto desde el punto de vista ambiental de las baterías, pero que hoy se están reformulando, pero lo que se hace en la reforma es proponer la eliminación de la exención del tratamiento de un IVA al 5%, ¿sí? Que venían teniendo los vehículos híbridos, llevarlos a una funcionalidad del 19% bajo el análisis más o menos que acabo de hacer, y adicionalmente extender hasta el año 2029 la exención que está consagrada en los numerales cuarto y quinto del artículo 477, que tiene que ver pues con una exención en materia de IVA a algunos vehículos de uso público y para pasajeros y de públicos privados, limitándolo obviamente a la adquisición de unos límites y de unas reposiciones, pero si ustedes observan en la parte de formulación de la norma, se refiere a que efectivamente para mantener esta condición, que empezaría desde el 2026, vigente hasta el 2029, que efectivamente demuestre que corresponde a tecnologías de Euro 6, es decir, tiene mucho que ver con estas normas de Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos un impacto importante desde el punto de vista de lo que tenemos unas excepciones, unos tratamientos de IVA vinculados con el 5% que pasarían al 19% de híbridos, y efectivamente mantener y ampliar la condición de la extensión contenida en el numeral 4 y quinto del 477, que caducaba ahorita en el 2024, se extiende al 2026 para finalmente mantener una vigencia hasta el 2029, que pienso que aporta mucho, eso sí aporta mucho a la usanza, finalmente también de lo que es electro, la utilización de vehículos eléctricos en la movilidad del país. Bueno, no, mejor dicho, hoy tocamos un montón de temas, pero el tiempo es corto. Gina, no sé si Gina tiene Em, otro tema Ahí importante para el súper tema. rápido en materia de juegos y azar, como esta norma, digamos en últimas lo que sí se busca es tema de recaudo. Entonces ahí tenemos un asunto importante, y es que las disposiciones en materia de IVA, siendo este un impuesto que se causa de manera instantánea, pues entrarían a regir obviamente tras la sanción de la norma, salvo que se disponga un periodo distinto. Entonces, ahí, digamos, se ha hecho un análisis importante alrededor de la economía que están en función de los juegos de suerte y azar, y se ha identificado que es bastante, mucho, o sea, billonario el ingreso que perciben compañías que están en esta industria. Y en últimas,
Muy puntualmente el análisis ha versado respecto de los juegos de suerte y azar que se venden por internet. Entonces, hasta ahora la norma los excluye del universo de IVA y lo que hacen es quitar esta exclusión, con lo cual en últimas genera IVA a la tarifa general. Entonces, dijéramos que hay parte casi que se calcula que por esa vía se recauden 2 billones de pesos a través de grabar esta actividad. Eso por un lado, y ahí como para tener en el tintero, Manuela, el impuesto de ganancia ocasional que teníamos antes del gobierno actual en el 10%, con su reforma pasada subió 5 puntos, estando en el 15 actualmente, se propone que aumente 5 puntos más. Entonces tendríamos un impuesto de ganancia ocasional del 20%, y ahí sí eventualmente quienes estén proyectando vender sus activos fijos, una casa, en fin, eventualmente adelantando esta operación, pues pudieran en este año gozar de una tarifa del 15 y no de 20% que eventualmente tendremos a partir del año entrante en adelante, pues y ahí en adelante. Esto por un lado, y en materia de personas naturales como tal, también hay unos asuntos pues que rápidamente voy a mencionar. Actualmente los asalariados o quienes tengan rentas de trabajo, que bien pueden ser salarios, honorarios, comisiones, cualquier contraprestación por un servicio personal que se preste, pues pueden depurar su declaración de renta con unas premisas que la norma trae. Entonces, en últimas, a las personas en general las tratan, a estas que mencioné, las tratan como si fuesen asalariados, pues un poco la depuración que típicamente ha sido para asalariados. Y en este momento se pueden deducir dependientes, que es una suma, la verdad, minúscula, y quienes tengan estos dependientes, que ahí están, por ejemplo, los hijos menores de edad, por decir alguno de, porque son más, pueden deducir, los dos padres, padre y madre, pueden deducir una cantidad limitada por un dependiente, ambos pueden deducir la misma cifra por uno de los dependientes. Y lo que está pretendiendo la norma es que solo una de las dos personas se puedan restar de su impuesto el concepto de dependientes y ya no los dos, en mi ejemplo, de los padres. Obviamente hay más casos ahí. A juicio del gobierno, que porque este rubro genera un beneficio excesivo. Entonces, claramente no, porque lo que se puede restar realmente es minúsculo y además, pues la suma claramente no se compadece con lo que económicamente representa un dependiente económico. Entonces, bueno, esto por decir algunos de los cambios en materia de personas naturales. Se elimina en materia de retención en la fuente un procedimiento que se ha denominado procedimiento 2. Hay dos procedimientos para retener en la fuente un asalariado y se elimina el procedimiento 2, que en últimas es el que beneficia un poco más en temas de caja a los asalariados. Entonces, se elimina, con lo cual el recaudo vía retención en la fuente también va a incrementarse. Y bueno, por allá las compras, por ejemplo, hay un incentivo a que se pida factura electrónica en todas las compras sin distinción a de qué se trata, para efectos de deducir una parte del valor de esas compras. Actualmente está en el 1% y se pretende subir al 5%, este sí puede ser un beneficio, y luego va bajando hasta que llegue otra vez al 1%. Esto es un poco, esto también tiene límites, pues, porque estamos llenos de tarifas y límites por todo lado, pero en últimas este es uno de aquellos que buscan incentivar nuevamente la formalización. Y también hay otra propuesta por allá de devolver automáticamente los saldos a favor cuando se han generado por exceso de retenciones y se trata de personas básicamente asalariadas cuyo saldo a favor, si llegase a ser el escenario, se generó por retenciones en la fuente que superan el impuesto. Hay como a grandes rasgos cambios así también relevantes. Y también, Manuela, perdóname que te interrumpa, en materia de IVA, es importante destacar pues todo el tema de la exención de IVA que se me olvidó mencionar para todo lo que son equipos, la importación o producción de equipos, maquinarias y servicios y todo lo demás, que se destinen en la inversión o preinversión o en la producción, en la utilización de energía eléctrica a través de fuentes no convencionales. Ahí tenemos varias cositas, incluso el tema del tratamiento de los bonos de transición energética, todo el tema de la reformulación y la estructuración de la ley 1714-2015, sobre todo el tema de UME. Entonces, digamos que sí se hace un tratamiento importante para todo lo que efectivamente significa tecnologías limpias, sostenibles y el tratamiento de la transición energética a fuentes no convencionales.
Dios mío, bueno, ustedes me van a dejar aquí sin cómo dormir hoy, porque me tenían con buenas noticias, luego malas, buenas noticias, luego malas. Entonces, bueno, procesamos toda esta información, por favor, para ir cerrando, que ya se nos acaba el tiempo. Un consejo que necesitemos darle a las personas que nos están oyendo para que puedan dormir esta noche, y yo también, porque la verdad quedo más preocupada que aliviada. Yo Yo diría creo que, que, bueno, dale adelante, Francia. no, dale Juan tú. No, yo diría que definitivamente el consejo que yo le daría a las personas es eh, mirar cómo pueden organizar sus asuntos oportunamente, digamos, para no tener que tributar de forma innecesaria en exceso, ¿cierto? Por ejemplo, si, pues hombre, si van a vender un activo, pues venderlo este año. Digamos que si van a vender un activo que tengan hace más de 2 años como activo fijo, pues venderlo este año, porque este año hay una tarifa del 15% en ganancias ocasionales, el próximo año va a estar en 20, ¿cierto? Ese tipo de cosas, digamos, simplemente organizar sus asuntos y así en todo, mejor dicho, cómo me organizo, digamos, con la llegada del nuevo impuesto al patrimonio. Es simplemente, pues, conversar con su asesor de confianza, revisar su caso particular y organizar sus asuntos para, digamos, para tributar cumpliendo con la ley, pero no hacerlo, digamos, en exceso o de forma, pues, más allá de lo estrictamente necesario. Yo, Manuela, invitaría a una cosa adicional a lo que dice Juan, que tiene mucho que ver con la planeación desde ya de lo que pueda ocurrir en vigencias futuras en virtud de lo que está contenido en el proyecto. Yo invito a lo siguiente, Manuela, yo he visto que en tu espacio, en este espacio, has tenido directivos gremiales, académicos, empresarios, consultores como nosotros. Yo creo que este es un proyecto, ¿cierto? Y que como proyecto va a tener que ser debatido en las diferentes instancias en el Congreso de la República y tendrá que ser analizado y efectivamente confrontado por quienes conocen la realidad económica del país. Algo que ocurrió en la última reforma donde yo les dije, venga, en materia aduanera no permitamos que salga una ley de facultades para modificar en la norma aduanera porque finalmente el régimen sancionatorio aduanero, porque finalmente estaríamos llegando a lo mismo, de lo que ya teníamos y pasó. Entonces, este proyecto puede que tenga aciertos, o sea, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Hemos analizado aquí algunos componentes de modificaciones tributarias que posiblemente no sean tan acertados. Entonces, al momento de efectivamente de unirnos como país, todos los sectores, es el momento de la crítica constructiva, es el momento de afincar la funcionalidad de los gremios y de las asociaciones que intervienen en estos temas y que pueden llegar al Congreso de la República a fórmula y de la academia, que además ya hemos tenido algunas experiencias de otros gobiernos anteriores donde se han creado comisiones de expertos para finalmente realizar las recomendaciones que debieran contener una reforma buscando eso sobre lo cual ya publicó el Ejecutivo de por qué estaba buscando una ley de financiamiento, ¿cierto? Entonces, yo invitaría, además de planear con lo que está aquí en borrador, es contrario censo, a que nos unamos todos los que en alguna manera estamos dentro de este ejercicio para realizar una formulación más certera, más técnica sobre todos estos temas económicos, de orden de regla fiscal, de orden de regla de financiamiento, que por lo menos promueva una ley que permita en alguna medida, desde el punto de vista tributario, solucionar esa supuesta ineficiencia que hoy tenemos desde el punto de vista tributario. Entonces, tienes un espacio aquí para invitar a muchas personas que puedan acercarse al Congreso de la República y trabajar en mesas que puedan promover unas propuestas asertivas de lo que debiera contener este proyecto de ley y que finalmente sea una ley de la República que
pues sí nos permita superar esas tasas de informalidad, generar esa transición energética que se está buscando desde el punto de vista fiscal, superar esa ineficiencia tributaria y muchas otras cosas de orden nacional. Bueno, no, definitivamente hay mucho por trabajar y ojalá este podcast les llegue a las personas indicadas para que entiendan que de verdad el impacto sería gravísimo para las empresas y sobre todo entendiendo que Colombia tiene el 90% de mi pymes, por Dios, o sea, el impacto va a ser muy duro para nosotros. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo el espacio. Última cosita y es cómo hacen los empresarios para contactarse con Forbis, para que les ayuden a hacer una planeación de todos estos cambios súper caóticos que pueden llegar a suceder, para que no sean tan caóticos, para que puedan tener una planeación muy estratégica de sus operaciones tributarias, cambiarias, aduaneras, impositivas, bueno, todo eso en un paquete completo porque realmente todo esto es un paquete, o sea, la empresa es una sola y tiene que ir acompañada de la mano de verdad de personas que sepan. Entonces cuéntenos un poquito sobre eso. Mira, gracias Manuela. Pues mira, nos pueden buscar, estamos, digamos, en internet, nuestra página es www.mazars.com.co. Ahí están pues nuestros datos de contacto, nuestras direcciones. Estamos en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. Tenemos oficinas pues en estas cuatro ciudades y atendemos pues en todo el país. Eh, También estamos en Panamá, yo estoy a cargo de la operación en Panamá, entonces también cualquier asunto pues allá pues más que bienvenido, pues cualquier información o consulta al respecto. Y bueno, a través tuyo, pues tú tienes nuestros datos y si alguien te pide, pues te puede pedir nuestros datos y les estás más que autorizada pues para dar todos nuestros celulares y datos de contacto. Pues nuevamente la recomendación es asesorarse con tiempo porque la diferencia, digamos, es mucha entre uno actuar a tiempo y simplemente esperar a que ya las cosas pasen y de pronto sea demasiado tarde. Entonces esa sería pues mi recomendación. Y pues te agradecemos muchísimo, Manuela, este espacio pues muy generoso de tu parte y quedamos muy atentos. Podemos de pronto hacer cuando ya el debate pues esté más consolidado, cuando el proyecto esté o cuando se convierta en ley, pues podemos volver a hacer de pronto otro live y actualizar esos puntos porque esto cambia muchísimo, esto ya empieza su tránsito en el Congreso pues digamos que todas las bancadas van a empezar a meterle, a sacarle cosas, entonces pues digamos que seguramente quedará muy distinto a como lo conocemos hoy. No, pues prendiéndole velas a todos los santos de que no nos vayan a quitar el rey. Pues por favor. Vengan, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por participar en este espacio. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Gracias por compartirnos todos estos conocimientos tan valiosos. Para nosotros es súper grande tenerlos a ustedes aquí porque son los mejores, son los de verdad más tesos en estos temas tributarios y que nos expliquen de manera tan cercana todos estos cambios que se vienen. Obviamente quedamos, yo esta noche no voy a dormir, ya me dio la gastritis, en serio que pero de todas maneras, vamos a ver cómo avanza esto y apenas hagamos esto concreto, por supuesto que van a ser los primeros en aparecer aquí a contarnos todo, porque la idea es que acerquemos pues a la gente en general al conocimiento el entendimiento tan difícil de este tema que es los impuestos, porque todo el mundo le hablan de impuestos y todas las empresas oyen, ay no, díselo al contador, pero nosotros como gerentes, como empresarios, también tenemos que estar súper pendientes de todos estos cambios porque tenemos que tomar decisiones súper conscientes. Así que bueno, muchísimas gracias. De verdad les agradezco mucho por el espacio. Y Oh, bueno, no sé si quieren dar un mensaje de despedida. Manuela, sí, yo sí quiero dar un mensaje. Sergio Zapata Vallejo nos pregunta, ¿nos vamos o nos quedamos en el país? Yo diría, yo invito a que nos quedemos en el país. Hemos, debemos respetarnos, trabajar de manera conjunta, seguir creyendo en que sí hay oportunidades. Tenemos un país diverso,
que estos temas de orden político, social, fiscal, normativo, no nos limite, porque si nos vamos, entonces va a ser mucho más difícil generar el cambio, ¿no? Entonces, yo sí confío en quedarnos y pues para eso finalmente todavía hay muchos empresarios que consideran que es momento de hacer la inversión, que es momento de seguir haciendo planeaciones de continuidad de negocio. Y yo creo en el país y los invito a que nos quedemos en el país. Así es, así es. Bueno, no, a todos muchísimas gracias. Espero vernos pronto con unas respuestas más concretas de parte del Estado y que esto sea, la verdad, que si va a ser un impacto, no sea de estas magnitudes para los empresarios y sobre todo para las pequeñas empresas y para las personas naturales, sobre todo, que finalmente somos las que vamos a cargar con todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad muy feliz quedo con este espacio, obviamente preocupada, pero muy feliz por compartir con ustedes. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Recuerden que este live queda guardado y el sábado queda subido en Spotify y YouTube para que lo puedan escuchar y compartírselo a todo el mundo para que de verdad esto se vuelva cada vez más grande y las personas sean más conscientes de todo lo que se nos viene. Así que bueno, nos vemos el sábado en el podcast y el próximo martes con un nuevo invitado. Gracias, Manuela, gracias a Gracias, todos. Feliz Manuela, que estés noche. muy bien. Chao, que Chao, estén muy bien. chao a Chao. todos. Feliz noche.